porque tu palabra es más dulce que la miel. Comunidad Cristiana Internacional te comparte un nuevo mensaje que inspirará tu vida y alumbrará tu camino. Bienvenidos. ¿Acaso no quedaron limpios? ¿Cuántos? Los 10. El mismo Señor Jesús le menciona y le dice a este hombre: oiga, ¿acaso no eran cuántos? Luego no eran, ¿qué? 10. Preguntó Jesús: ¿dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Diga conmigo: extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe ¿qué? Te ha sanado. Y sabes, debes preparar tu corazón para ser agradecido con Dios. Yo hoy creo que aquí van a haber milagros. Yo lo creo hoy. Yo no sé si usted lo pueda creer, pero Dios me dijo que van a haber milagros en esta mañana. Ahora bien, ¿cómo está tu corazón para darle gracias a Dios? ¿Te vas a ir, vas a recibir tu milagro y te vas a ir? ¿Y no vas a regresar a darle gracias a Dios? La Biblia dice que se regresó donde estaba ¿qué? El maestro. Aquel hombre regresó donde estaba Jesús y le dijo gracias. Y el Señor le dice: por tu fe te has ¿qué? Sanado. Este es un lugar en donde encontramos la presencia de Jesús. Por eso aquí nos reunimos cada domingo para poder en algo decirle gracias por lo que he recibido o en lo que me has guardado, me has librado. Tenemos por costumbre, una buena costumbre, de estar aquí reunidos los domingos para darle gracias a Dios de todo lo que hayamos recibido o de lo que nos haya guardado, en lo que hemos trabajado y en lo que también esperamos. Pero hay algo especial, además de decirte que prepara tu corazón en esta mañana. Y si vas a recibir un milagro, que le des gracias a Dios y vuelvas y testifiques y des testimonio. Algo que me llama la atención es que era una persona extranjera. Y sabes, hay muchas personas que vienen de otro país y han recibido su milagro y dan testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y por eso en esta mañana quiero invitar a un extranjero que está en medio de nosotros y que, como ese hombre que era extranjero, vino y ¿qué? Y le dio gracias a Dios. Quiero que por favor venga por aquí William. Dios te bendiga. ¿Cómo vas? Ahora sí, tu nombre completo. William Ugarte. William Ugarte. Muy bien. William, ¿de dónde vienes? Pues nací en Venezuela, en el vecino país, y tengo más o menos 9 años acá en Colombia. 9 años en Colombia. ¿Qué te trajo aquí a Colombia? ¿Por qué viniste y llegaste aquí a Colombia? No, primordialmente por la situación económica en ese tiempo que estaba pasando en el país. Soy de padre venezolano y madre colombiana. Ah, tu mamá es colombiana. Sí. Bueno, muy bien, padre venezolano. ¿En dónde creciste? ¿Dónde naciste? Eso se llama Falcón, que pues a diferencia de aquí que son departamentos, allá se llaman estados. Los estados, sí. Se llama Falcón. Bueno, muy bien. En esos 9 años que llevas aquí en Colombia, él me había comentado en algún momento que tuvimos la oportunidad de hablar de cómo ha sido su proceso de conseguir trabajo. Eso será tema para otro testimonio, ¿cierto? Pero él es de aquellos extranjeros que da gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida y el milagro que recibió, ¿cierto? Sí. Hay un milagro, hay una situación en particular que sucedió con tu mamita. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Carmen Omaira Rincón. Carmen. Ella en ese momento estaba en Venezuela, sí, con su esposo, sí, y parte de su familia. Bien, tú ya estabas trabajando aquí frente a un proceso, cierto, largo que tuviste que pasar, que me parece bonito el testimonio, pues como lo cuenta, pero el que lo vive, pues es el que, cierto, lo siente. Pero veo cómo Dios lo ha venido respaldando. Entonces llega un momento en donde medianamente se establece o tiene una estabilidad económica porque lo reciben en un trabajo. Algo sucede con tu mamita cuando estás aquí trabajando. ¿Qué le pasa a tu mamá? Comenzó a tener un problema que no podía ir al baño. Se empezó a inflamar. Al principio decían que era como una gastritis y a pasar de los días se iba complicando. Eso fue en el 2023. 2023, después de pandemia, ¿cierto? Sí, correcto. Bueno, muy bien. Estás trabajando, te llaman. ¿Por qué te llaman? Primero fue un proceso de 2 meses porque ella, al no saber qué era lo que tenía, se iba complicando cada día. A tal punto que llega un día y me llaman y me dicen: venga a despedirse de su mamá porque ya no hay nada que hacer. Yo estaba trabajando en Apartado Antioquia y me llaman a las 12 del mediodía y me dicen: mijo, usted conseguirá otro trabajo, pero madre... Mamá ya no. Así que venga y se despide prácticamente, eso es lo que le dice. Tu mamá gozaba, digamos que medianamente de buena salud, sí, ¿cierto? Era sí, una... normal, sí.
persona estable de salud, con los chequeos que normalmente uno hace, ¿cierto? Pero entonces viene esta situación, dura 2 meses y ahí está la mamita. Esta era la condición de tu mamá en ese momento. No, pues realmente para nadie es un secreto que la situación en Venezuela no es igual que acá, es decir, el sistema de salud está muy deteriorado. Y pues realmente yo no viajaba inicialmente porque yo decía, pues el dinero que voy a gastar en el viaje, pues lo puedo enviar para poder cubrir esas necesidades allá, ¿sí? Bien, tremendo. Entonces tú vas y dejas todo Sí, y te vas. ese día llamo a la empresa y le digo que tengo que viajar. Pero realmente ellos piensan que es que yo voy a 2 días y vuelvo otra vez. Y yo le digo, no, lo que pasa es que yo soy de otro país, y cuento toda la historia y me dicen, bueno, ¿y el trabajo? Pues realmente yo le digo, no, pues primero soluciono el tema allá y luego vuelvo y hablaremos o ustedes me dirán si no hay más trabajo. Bueno, muy bien. Este es el proceso de Carmen allí en Venezuela. Allí está en Venezuela, Sí, está ¿cierto? allá. Y venía ya de un proceso de 2 meses Sí. y se complica la situación y ya vamos a indagar un poquito más en esta situación. Pero sabes, yo quiero que pase por aquí la persona directamente afectada o involucrada en este testimonio. Así que señora Carmen, venga por aquí, Dios la bendiga. Carmencita, Sí, Dios la bendiga. amén. Ya conocemos medianamente lo que sucedió contigo. Se presentó porque había un dolor en ti, ¿cierto? Sí, un dolor abdominal. Fui al médico, me dicen que es una gastritis, pero en realidad el dolor persistía. Sí. Y el tratamiento no me hacía. Vuelvo a ir al médico, entonces ya me dicen que, yo le digo que es un dolor porque ya no puedo ir al baño. Entonces me dicen que no, que puede ser una obstrucción por una hernia. Tenía una hernia a raíz de una operación de vesícula y entonces me dicen que podría ser que una obstrucción. Cuando dicen podría ser eso una hernia, querían como, yo no sé si ese es el término, estirpar esa hernia, sacar esa hernia, Exacto, sí. ¿cierto? Ujú. Y entonces vienen y le hacen una cirugía. Sí, me planifican una cirugía y me ingresan el 17 de junio del 2023. 17 de junio de 2023 la ingresan por una hernia, ¿cierto? Sí, Y sí. entonces viene y la sedan. ¿Sí? Sí, Le hacen sí. la anestesian, ¿es general? Una anestesia Sí, una general. anestesia general. ¿Qué pasa cuando a usted la anestesian y empiezan el procedimiento? Bueno, a mí me anestesian, pero realmente yo estoy sintiendo. Oigo todo lo que los médicos dicen. No siento dolor, pero en el momento que me abren, yo siento que dicen los médicos, esto se ha complicado. ¿Tú escuchaste eso? Sí, esto se ha complicado porque hay una sorpresa. En Venezuela cuando hay algo raro, siempre dicen eso, encontramos una sorpresa. Ah, vea pues. Aquí decimos, uy, tremendo chicharrón. ¿Qué Ajá. problema? Aquí es un problema. Exacto. Si hubiera sido aquí, uy, tremendo problema en la cirugía. Allá era sorpresa. Oh, sorpresa. Sorpresa. Listo, muy bien. Y lo que yo escucho en ese momento es que los médicos dicen, ojalá que la familia responda. Todo dependía de la familia. Todo dependía en ese momento de la familia, parte económica. En la parte económica, Carmencita, ¿cierto? Nos mencionaba y lo Sí. mismo, Willy mencionaba pues que hay una situación en Venezuela frente a también la parte de salud, todo lo que tiene que ver con medicamentos, con cirugías. Yo me sorprendí porque lo que me decían frente a su testimonio es que ellos tienen que conseguir prácticamente todo para la cirugía, ¿cierto? Sí. O sea, tienen que conseguirlo. No es como aquí en Colombia que uno llega y simplemente acuéstese allá y empiezan a suministrarle ¿qué? Los medicamentos. No, antes de la cirugía allá tienen que conseguir todo. Les pasan una lista, ¿cierto? Una lista. Nos pasaban una lista el doctor salía, la enfermera y le decía, consigan esto, ya. Tremendo. A las 2 de la tarde tiene tal inyección y si no se conseguía, pues no se la colocaban. Por eso es que los médicos, los cirujanos, dicen todo depende de la familia. De la familia. Si tiene, porque se encontraron con, sorpresa, ¿cierto? La sorpresa era algo que habían encontrado en la cirugía. ¿Qué pasó? Bueno, yo en ese momento que yo escucho, yo digo, Dios mío, Señor, yo empiezo a clamar al Señor. Yo clamo a Dios y digo estas palabras. Yo digo, bueno, Señor, en tus manos estoy. Estando en la cama, Sí, en la sala de en cirugía, plena operación. en plena operación, ella está consciente, aunque la sedaron, la anestesiaron, ella está consciente, está escuchando lo que dicen los médicos y empieza su espíritu como a orar y a decir, Señor, ¿qué? Y yo le dije, Señor, haz tu voluntad y confío plenamente en ti, pero lo único que yo te pido es que le des fortaleza a mi familia. En ese momento yo quedé inconsciente. Me inyectaron porque se me subió la presión y eso. Y de ahí yo no supe más nada. Ya no te acuerdas. No me acuerdo más nada. Vale. Entonces, ¿qué pasó después de la cirugía? Hacen la cirugía y aparentemente todo está bien.
Sí, me hacen una cirugía y claro, para mí fue una sorpresa porque yo voy por una eventración, por una hernia y cuando salgo con una colostomía, cosa que yo ni sabía lo que era una colostomía. Salir con una bolsita para mí fue muy fuerte, pues, pero claro, siempre con la fe en Dios. Pero Pues, tremendo porque la cirugía, ella me dice, o ellos me contaban, la cirugía estaba estimada para 3 horas. Sí. ¿Cuánto duró la cirugía? La cirugía, realmente yo entré a las 2 de la tarde y la cirugía normalmente son 3 horas porque era una cirugía sencilla. Salgo del quirófano a las 2 de la mañana. 12 horas. De las 2 de la tarde a las 2 de la mañana. 12 horas en la cirugía. 12 horas en la cirugía. Vale, entonces te hacen la cirugía, aparentemente todo está bien cuando te hacen la cirugía. Sí. ¿Qué pasó ahora después de la cirugía? Bueno, yo salgo a recuperación, pero después al otro día se dan de cuenta de que la cirugía no quedó bien, que el estómago quedó muy hundido, tenía que quedar al borde con la piel y el estómago estaba muy hundido. Entonces eso requería que tenían que volverme a operar. Pero entonces el error que cometieron ellos allá, los médicos, fue que no lo hicieron en un quirófano, porque el quirófano no estaba habilitado y entonces me operaron ambulatoriamente en la cama delante de las 3 personas que estaban ahí conmigo. Lo hicieron a dolor porque no me hicieron con anestesia. Uy. Y a raíz de todo eso, me contaminé y eso me dio una peritonitis y tenían que volver a operar. Eso fue una situación muy fuerte para mí porque imagínate que a uno le saquen las vísceras y lo operen a pleno dolor. Es fuerte, pero a raíz de todo eso a mí me operan y vuelvo a quedar igual. A ella le hacen 2 operaciones fallidas donde, es decir, el estómago es como un hueco que le hacen en la barriga, Sí. le sacan el intestino como una flor. El intestino se lo dejaron muy adentro, entonces cada vez que ella hacía sus heces, eso se iba para adentro otra vez. ¿Sí? Ah. Entonces la tercera operación, porque fueron 2 operaciones fallidas, la sacan del hospital porque el hospital está contaminado, ¿sí? Y la llevamos a una clínica. Ese es un hospital público Un hospital allá público. en Venezuela, Ajá, un hospital ¿cierto? público. Es un hospital, todo se lo hacen en un hospital público. El hospital la saca y la metemos a una clínica esperando que sean solamente 2 días la recuperación de esa tercera operación que le hacen. Ya. En la clínica solamente lo que hacen y le dicen es, oiga, sus niveles de presión están bien, corazón bien, la enviaron a la casa. Ya, la envían a la casa de nuevo. ¿Y ahí qué sucede? Bueno, de ahí llego a la casa y llego como a las 10 de la mañana, paso esa noche y esa noche tuve todo el día con dolor y botaba un líquido por ahí. Al otro día deciden llamar al médico, el médico regresa a la casa. Ya es un médico particular. Sí, es un médico privado. Y entonces deciden volverme a intervenir. Y ahí vuelvo otra vez a pasar por otro proceso de operación. Pues realmente fueron 4 operaciones. En esa última operación que te hacen, hay una situación, ¿cierto? Que tú me comentas que te llevan allá, el médico hace como el triage, más o menos aquí, ¿cierto? Pero es el médico directamente y te dice, ¿y ella por qué está caminando? Cuando salgo del hospital público Sí. para el privado, yo llego bien. Llego bien, tranquila, Caminando. con mi dolencia y todo, pero bien. Cuando me evalúan los médicos, dice el especialista, dice, yo no sé por qué esa señora está caminando, porque esa señora está grave, esa señora está mal. Y en ese momento que me dice a mí, pues yo me debilito. Y yo digo, Dios mío, pero después vuelvo otra vez mi fe en Dios, vuelve otra vez a crecer. Yo digo, Señor, pero ¿por qué si yo estaba bien? ¿Y por qué este médico dice que yo estoy tan mal? ¿Que por qué estoy caminando? Porque eso me ponen oxígeno, me acuestan y yo humanamente pues me derrumbo. Pero fue un momento y entonces después vuelvo otra vez a alimentar como la fe y a decir, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y Amén. vuelvo otra vez el proceso de otra operación. En esa operación entra, pero ya dura 6 días inconsciente. Sí, duró 6 días en coma que yo no recuerdo absolutamente nada. Perfecto, dejémoslo hasta ahí. ¿Qué pasa ahí, Willy? Nosotros cuando tomamos ¿Tú ya estás ahí en Venezuela? Sí, ya yo voy viajando. Cuando nosotros nos llaman, mi papá me dice, toca sacarla a una clínica y nos decían que la noche de UCI costaba $2,000. $2,000 en una clínica privada. O sea, por este lado, sorpresa. Y por este lado, otra sorpresa Sí, más grande. ella estaba en otro mundo. Pues realmente cuando nosotros la sacamos y damos la palabra ya en la clínica de que no, que tranquilo, que vamos a
a responder, pero cuando empezamos decimos, no, pues eso va a ser un día y ya, y todo bien. Cuando nos dicen que cada hora que pasaba se agravaba, y el tema era económico, fue donde empezamos a preocuparnos. Y pues realmente nosotros como cristianos, porque pues yo vengo siendo criado en un hogar cristiano, pues yo confiaba en Dios en la salvación de ella, pero por otro lado, mi cuerpo decía como que... El amor de hijo. Sí, el amor ¿cierto? de hijo estaba ahí. Que la mamita... Entonces, mi papá, por ser pensionado de la empresa petrolera que está en Venezuela, teníamos un seguro, pero después de la pandemia, el seguro había dejado de funcionar. Cerraron prácticamente como esa aseguradora. Sí, se fue en quiebra y cerró, ¿sí? Ahí hay algo bonito, porque cerraron eso y eso no lo tenían como opción. No estaba como Ese opción. seguro. Mi papá realiza 150 llamadas porque él las contó y todo. Por ser empleado, llamaba un asterisco o algo. Su llamada será transferida, su llamada será transferida. No contestaba nadie y los compañeros, porque es como decir aquí Ecopetrol, todo el mundo decía como que no, pero ese seguro, pues no contábamos con eso, nada. Nos tumbaron. Nada, exactamente. Ya, ese seguro se cerró, nos tumbaron la platica que habíamos puesto ahí. Y por mi lado, la poca plata que me quedaba, yo estaba pensando era en la funeraria. Uy. ¿Sí? Yo decía, no, pues la familia, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo la vamos a llevar? Yo, pues claro, ya le pedí perdón a Dios, pero yo en ese momento, yo decía, si me gasto esta plata, pues ¿cómo la vamos a ¿Ya lo enterrar perdonó? después? ¿Ya lo perdonó? Entonces, pues sí, yo estaba seguro que ella se iba a salvar, pero por otro lado yo decía, no, pues tengo que solucionar Sí, aquí porque sí. ¿cómo voy a hacer? La realidad a la cual se estaban enfrentando, ¿cierto? Entonces sucede algo aquí que es tremendo, cómo Dios de verdad interviene, cómo Dios de verdad hace que las cosas sean distintas, aun cuando nosotros sentimos que se salió de control todo, pero Él tiene todo, ¿qué? Amén. El control. Amén. Dice Carmencita que no sé si es cuando contestan, porque después de 150 llamadas contestan de esa aseguradora y, oh sorpresa, una buena sorpresa, ella es la primera registrada de esa aseguradora. Es la primera, o sea, era la primera en todo Venezuela. Sí, así es. De esa aseguradora fue la primera que se registró, ¿cierto? Sí, más sin embargo, cada vez que nosotros estábamos en una sala de espera allá afuera, cada vez que veíamos al doctor, le preguntábamos, ¿qué pasó con mi mamá? Decía, denle gracias a Dios que está respirando. Nos decía. Y de que esté respirando es ganancia, porque solo un milagro de Dios puede sacarla de allá. Vale, dejémoslo ahí un momentico. Diga, milagros para mí también hay. Créalo. Amén. Prepare su corazón. Resulta que cuando pasan esos 6 días o está en esa transición de 6 días inconscientes, hay un video. Está orando. La mamita está inconsciente, ahí sí ya no sabe nada. Nada. Él es mi papá. Él es tu esposo, papá de ellos, ¿cierto? Están orando y ella está ahí. Ella está abierta, ¿cierto que la dejan abierta? Mira la canción que están cantando. Resulta que cuando ella se despierta, ¿qué es lo primero que tú dices? Cuando yo me despierto y veo a mi hijo, yo digo, Dios mío, pasó algo porque de que mi hijo estaba en Colombia y lo veo acá, entonces le pregunto, no me dicen, no, o sea, me cuentan la gravedad que estuve y todo eso, pero cuando me pasan a la habitación, a mí me queda esa alabanza. Y yo les pido a ellos que por favor me canten esa alabanza. Y ellos me dicen, pero mamá, si esa te la cantamos en el momento que tú estabas en coma. Y yo realmente no recuerdo, pues. Pero en mi corazón estaba esa alabanza. Estaba esa canción, la había recibido, ¿qué? Su espíritu. Mi espíritu. Sí, su alma, su espíritu la recibió. Mire esa conexión que hay, esa conexión tan poderosa que hay. Cuando alabamos al Señor hay una conexión. Por eso no puedes pasar por alto cuando puedes alabar a Dios. Porque aunque estés inconsciente, algo está sucediendo en lo espiritual. Entonces ella lo recibe. Ellos cantaron esta canción y ella le queda ahí y cuando despierta dice, yo quiero que cantemos esta canción. A nosotros cuando nos pasan ahí, pues es una UCI, prácticamente nos dicen como que pasen, háblenle y realmente fue como una despedida porque yo decía, y nosotros todos hombres, ¿sí? Él es gemelo con mi otro hermano y solamente hay una sola mujer y no estaba en el momento. Y todos hombres viendo la gravedad, no sabíamos qué hacer, ya teníamos días sin dormir.
Y solamente orábamos para que Dios nos diera la paz, ¿sí? Y hay un versículo que dice Isaías 63:3, dice que Dios, que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, ¿sí? Amén. Entonces, la oración de ella era que nos diera fortaleza, pero nosotros sí estábamos ahí como que, Dios mío, ¿sí? ¿Qué va a pasar, sí? Y llegó un momento, salimos y el doctor dice, se complicó esa misma noche. Si mañana su mamá no despierta, toca hacerle un hueco por acá y empezar a hacerle una traqueotomía porque intentaban desconectarlas y por sí sola no podía. Ella está respirando ahí con unos tubos. De hecho, cada vez que ella respiraba hacía como... Era como ver a una persona muerta, porque nosotros le decíamos, mamá, si estás escuchando, mueve un dedo y nada, si no había nada. Y los ojos, muerta en vida. Pasa entonces la situación de la aseguradora. ¿Qué les dicen en la aseguradora? Porque ahora está complicada, cierto, su salud, pero también está la parte económica porque está en una clínica privada. Entonces, ¿qué pasa con la aseguradora? No, pues ellos nos dicen que tienen un cierto monto para responder, más sin embargo ya habían pasado días y nosotros decíamos, ya tenemos una solución desde la llamada que dijeron, sí, la vamos pero los días que habían pasado, sin embargo decíamos, ¿de dónde vamos a sacar toda esa plata? Sí, ¿Cuánto fue en total? En total cuando ya salimos eran casi $20,000. $20,000 tenían que cancelar. ¿Y qué pasó con la aseguradora? No, pues cuando ya me llaman a mí, me dicen, listo, pues adelantando el proceso, me dicen cuando ya despierta, que está sana y todo eso, me dicen, no, pues pase a administración. Y yo dije, no, aquí nos irán a meter presos porque no teníamos... Oh, sorpresa. Sí, y entonces cuando llegamos me pasan yo me llamo igual que mi papá, le llamamos igual y no, pero no tiene que estar él, digo yo, porque pues él es el titular. ¿Usted qué? No, yo soy el hijo. ¿Y cómo se llama? Llamo William Ugarte. Entonces me dice, no, pues aquí está la cuenta de cobro. La factura ahí. Y me dice, salga y venga con mi papá. Y yo llamo y lo llamo y entonces quedamos ahí todos como que, bueno, ¿qué vamos a hacer y todo eso? Cuando volvemos y empezamos a ver, no, eso solamente para que firmara. Ya la cuenta está paga. Viene un proceso ya de recuperación porque pueden tratarle bien la infección, todo lo que tenían, lo que estaba sucediendo. Y en este caso ya sales de esa situación, ¿cierto? Y pasan algunos días. ¿Y qué sucede cuando sales? ¿Tienes que ir por un cultivo? Algo... o sea, ya puedes salir de la clínica. Sí, después salgo y estoy como una semana y a la semana tengo problemas con el estómago. Y entonces el médico me dice, no, tienes que hacerte un cultivo. Voy a la clínica a hacerme el cultivo y sorpresa cuando todo el mundo me abraza y gente que yo no conozco. Yo digo, bueno, pero ¿por qué? Y entonces me dicen, no, usted es como Lázaro, porque nosotros la vimos muerta y ahorita la vemos caminando. Imagínate, todo ese proceso fue más o menos mes y medio. Y los médicos, las enfermeras, todos sorprendidos porque me veían bien, me veían caminando. Toda la gloria es para Dios, como Dios es bueno. Amén. Entonces va, pero después de eso ya te vienes para Colombia. Aparentemente todo está bien, te vienes para Colombia, pero aquí tienes que hacerte algo. Sí, total, yo estoy en la recuperación. El tumor que me sacan sale maligno. El médico me dice que tengo que hacerme 9 quimios, que tengo que hacerme radioterapias. No sé cuántas radioterapias, como que eran 14 radioterapias. Pero en el momento que me van a ver, yo digo, yo estoy muy débil. Y entonces yo le digo a mi esposo, no, yo así no puedo. Entonces mi hijo me dice, no, recupérate bien y te vas para Colombia y allá, miran a ver cómo te hacen tratas. Entonces, bueno, yo me recupero, me operan en junio y yo regreso aquí a Colombia el 20 de octubre. Voy al seguro, a la clínica. Y entonces voy a la consulta con el oncólogo y el oncólogo me dice, que le cuento todo lo que me ha pasado. Y me dice, pero yo te tengo una noticia. Me dice, ya tu tiempo de quimio pasó. Y dices, vamos a hacerte los exámenes a ver cómo está el proceso. Porque ya es imposible hacerte quimio. La quimio no va a ser. Y bueno, pidiéndole a Dios, yo, bueno, sea la voluntad de Dios. Yo siempre digo, todo en manos de Dios. Y bueno, pues me hicieron todos los exámenes y para la gloria de Dios todo salió perfecto, todo está bien.
Ahorita me hicieron otra vez los exámenes, pero por motivos ajenos no pude ir al médico, pero mis exámenes salieron bien. No hubo necesidad de quimio, no hubo necesidad de radioterapia. Gloria a Dios. Aleluya. O sea que todo está bien. Sigo en tratamiento porque el doctor dice que es de chequeo. Pero fíjate, de junio del 2023 a esta fecha, mira cómo Dios es grande y poderoso. Amén. Está bonita. Sí, Rozagante. gracias a Dios, gracias al Señor. Dios la bendiga. Amén. Entonces los milagros sí existen. Dios es un Dios de milagros. Y la palabra de Dios dice que Él se llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario y que por sus llagas fuimos sanos. Y uno se aferra a esa palabra. Yo me he aferrado a esa palabra. Amigo, el que esté pasando por algo, le pido que le pida a Dios, que Dios es el único que nos puede dar ese milagro. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Bendiciones, Willy. Atiende el caso de ella y se cerró la aseguradora. Así son los milagros. Y a veces pensamos que los milagros están diseñados solamente para una serie de televisión que se llama ¿la qué? A veces pensamos que los milagros están solo allá. Ay, qué bonita serie, qué bonito esto. Vemos tan lejano la opción de que podamos recibir un milagro porque nos han enseñado mal frente a los milagros. A veces vemos que los milagros están puestos o depositados, o nuestra fe se deposita a través de un pañuelo. Y entonces hemos dejado de creer en los milagros porque no viene de un pañuelo o porque viene de una rosa. Y entonces lo vemos como tan fantabulesco que decimos eso no. Pero hay otra realidad que nosotros como hijos de Dios vivimos. Y es que aquello que llamamos milagro, que se sale de lo natural y pasa a una dimensión sobrenatural, está controlada por un ser, ente, como quieras llamarlo, más arriba de nuestras capacidades. Y por eso es que en medio de necesidades, circunstancias, situaciones difíciles, a veces sin llegar a creer en el Dios que tiene el control de hacer todas las cosas nuevas, decimos, lo único que necesito es ¿qué? Un milagro. Que Dios me haga ¿el qué? Ese es un dicho popular. Que Dios me haga ¿qué? El milagrito. Y es que hay una serie de situaciones en las cuales nos vemos enfrentados o confrontados a pedir un milagro a Dios. Y son situaciones que son de nuestro diario vivir. Y a través de las escrituras puedo llegar a ver qué milagros necesitamos nosotros frente a necesidades que la Biblia ya expone. Lo primero que veo es que en este caso nosotros habitualmente necesitamos un milagro en la provisión, en la parte económica. ¿Le ha pasado a usted o solo a mí? Nosotros podemos salir de este lugar y nos encontramos con una realidad, y es que necesitamos un milagro ¿qué? Financiero, económico, pagar deudas, pagar compromisos, como quieras llamarlo, pero decimos algo tiene que suceder, porque ya en mis propias fuerzas no he podido, hemos desistido a veces, pero necesitamos un milagro ¿qué? Financiero. Hace parte de nuestras necesidades básicas, el dinero, para todo. Eso se puede convertir ¿qué? En una necesidad y te enfrentas a una realidad porque necesitas un milagro. Sencillo. Pero si no los tienes, para ti, ¿qué? Es una necesidad, digamos, que abarca un milagro, que puedes llegar a decir necesito milagro. ¿Sí? Ha pasado. Yo he vivido la parte financiera en donde he necesitado y he tenido que acudir a Dios para que me ayude y para que se suscite un milagro financiero, económico. Yo les he contado varias veces, ¿cierto? Situaciones o en algunos momentos en donde he necesitado la provisión de Dios. En algún momento, ya estando aquí en la iglesia, yo no sé si ya conté este testimonio, pero resulta que eso fue un día de culto. Y llega una persona que no había venido nunca a la iglesia. Me habían hablado de esa persona y esa persona o esa mamita me había dicho: pastor, ayúdeme a orar por mi hijo porque está sin trabajo y está desesperado. Y entonces yo le dije a la hermanita: claro que sí, vamos a orar. Y oramos. Oré para que el Señor le abriera puertas y dije: Señor, mira el corazón de esta mujer. Ella está pidiendo por un empleo para su hijo. Y entonces oré. Resulta que días después
esa hermanita se acerca y me dice, mi hijo ya consiguió trabajo. Y bien, gloria a Dios. Yo, bueno, qué bien. Pasa el tiempo y resulta que se acerca el cumpleaños de mi hija. No había dinero, no tenía plata. Simplemente para lo básico. Aquí para la ciudad de Bogotá, pero no había dinero para viajar. Y entonces en algún momento yo dije, Señor, necesito un milagro financiero. Ayúdame, que me salga algo extra. Estaba esperando que viniera algo extra de mi trabajo. Y entonces resulta que un día de culto llega una persona nueva a la iglesia que yo no conozco, nunca había visto. Se termina el culto y esa persona se acerca a mí y con su mamita me lo presentan. Dios te bendiga, mucho gusto, qué bueno, bienvenido. Y entonces él me dice, ¿puedo hablar un momentico con usted aparte? Yo, sí, señor, claro que sí. Entonces nos venimos a un lugar de aquí del auditorio. Yo, sí, señor. Él, cuando me saluda, me entrega un sobre y me dice, mira, pastor, esto es para... Yo, bueno, no, mira, vamos a orar y deposítalo aquí. Y entonces ahí es cuando me dice, no, ven y hablo contigo un momento, ¿puedo hablar un momento contigo, pastor? Y yo, sí, señor. Entonces él me dice, pastor, me da pena, pero vengo varios días y solamente siento que es Dios que me dice que esto es para usted. Yo tengo que entregárselo a usted. Y entonces yo, no, señor, aquí estamos para que usted ahí deposite si quiere ser agradecido. No, pastor, usted no me ha entendido. Algo me dice a mí que yo tengo que entregarle este sobre a usted. Esto es para usted. Y entonces yo con toda la pena del mundo, 10,000 pesitos no faltan. 5,000 pesitos, bien. 20,000 pesitos, bien. Así pasó. Así sucedió. Se termina el culto. Y a mí, digamos que medianamente se me había olvidado lo de la ofrenda, el sobre. Resulta que cuando ya estamos arriba, yo, me fui a sentar y sentí el bultico del sobre. ¡Oh, sorpresa! Fue una siembra generosa que nos alcanzó para salir de viaje y estar 3 días, 3 noches, 4 días. Así es el Señor. Ese es un milagro financiero. La Biblia habla de los milagros financieros. Yo quiero que usted vaya rápidamente a las Escrituras. Diga conmigo, me preparo para mi milagro. La Biblia habla de los milagros de provisión o financieros. La Biblia menciona en el libro de San Mateo, en el capítulo 14, verso 13-21, y habla de la multiplicación de los panes y los peces, la provisión que necesitamos a diario en casa. ¿Usted necesita provisión en casa? ¿O usted ayuna todos los días? Usted necesita provisión para su casa. Usted necesita proveer ¿para qué? Para los de su casa. Y la Biblia habla de milagros sorprendentes. ¿De qué? De provisión. ¿Quieres un milagro de provisión? ¿Quieres un milagro financiero? La Biblia dice que Dios tiene diseñados milagros para aquellos que necesitamos de esos milagros financieros. Ahí en Mateo 14:13, ¿lo tienes? Dice 14:13, oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y entonces saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó ¿a quiénes? Sanó a los que de ellos estaban ¿qué? Enfermos. Mira, ahí hay un milagro. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren ¿de qué? De comer. Y entonces sucede lo siguiente, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes ¿qué? Y 2 peces que no eran ni siquiera de ellos. Se los habían quitado a un chino que pasaba por ahí, pelado ahí, escuchando la palabra, ¿cierto? Con la multitud que pasó por aquí, ¿quién está hablando? ¿Quién está predicando? ¿Qué es esto? 5 ¿qué? Panes y 2 peces. Y de allí la Biblia dice, pudo ¿qué? Alimentar a toda una multitud. Milagros de provisión, milagros financieros, que hacen parte de nuestro diario vivir. Te voy a dejar ahí para que lo tengas presente, por favor, y lo leas en tu casa. Éxodo 17:1-7, la provisión en el desierto. ¿Pasamos por pruebas? Sí. ¿Pasamos por dificultades económicas? Sí. Pero la Biblia habla de qué? De la provisión, aún en el desierto. Aún en la prueba Dios tiene la capacidad de qué? De proveerte, de hacer un milagro y de que no te quedes sin qué? Sin la provisión para ti y para tus hijos.
Hay otra serie de necesidades que quizá nosotros podemos tener. Quizá la tuya sea financiera en este momento porque estás en una deuda grandísima, que ya no has podido por más de que trabajas, porque no te alcanza. Dios dice en esta mañana: hay un milagro para ti. Hay un milagro para ti. Solamente tienes que creer y no dejar que simplemente por una cultura que ha traído una mentira, esos milagros están diseñados o bien sea para otro o bien sea para series de televisión y nada más. Mira el milagro de sanidad, un milagro vivo. Aquí lo escuchaste. La Biblia habla de esos milagros. La Biblia allí en Mateo 9:20, milagros de sanidad. Decía la hermana que cuando llegó, ¿cierto?, a la clínica le decían que Lázaro. Juan 11. Juan, allí en el capítulo 11, verso 1 al 44, nos habla de Lázaro. Pero mira Mateo 9:20, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el ¿qué? El borde de su manto. Y entonces la Biblia dice que Jesús se detuvo por un momento y dijo: ¿qué? Alguien me ha tocado. Y la multitud estaba ¿qué? Lo apretujaba. Entonces una mujer llena de fe con una necesidad puntual que tan solamente dijo: si solamente tocare ¿qué? El borde de su manto, ¿yo qué? Recibiré mi milagro de sanidad. Entonces la Biblia sí nos habla de aquellos milagros que salen del contexto sobrenatural, que quizá el dictamen médico es: regrésese para Venezuela a despedirse de su mamá, porque trabajo puede conseguir pero otra mamá no. Entonces cuando ya se sale de nuestras fuerzas, de la capacidad aún de la ciencia, queda solamente ¿qué? Lo sobrenatural, que está a cargo del poder de Dios. Entonces viene ¿qué? Una sanidad. Sí, hay milagros de sanidad. ¿Quieres un milagro porque hay alguna situación que te aqueja? ¿Hay algún familiar que está en una situación? Yo recuerdo en algún momento, fue la primera vez que yo recibí quizá esa noticia de un cáncer en casa. Y fue alguna situación que pasó con mi tío Jorge, que le habían encontrado en el talón como un cáncer. Y yo en ese momento estaba tan agradecido con mi tío Jorge que lo único que pude fue orar por él y decir: Señor, trae sanidad, quita toda célula cancerígena de ese talón, de ese pie. Estoy hablando ya de hace 20 años, un poquito más. Hay milagros de sanidad que están diseñados para ti o para algún familiar, un ser querido. Diga conmigo: me preparo para mi milagro. Prepárate para tu milagro, porque el Señor ha determinado hacer milagros el día de hoy. Yo no sé si tú lo puedes creer. La Biblia dice que había tanta gente, pero solo una mujer tenía fe para creer en su milagro. Una cosa es la multitud, otra cosa es una persona con fe. Dentro de toda esa multitud, solo había una mujer con fe que dijo: si solamente toco el borde de su manto. Hay milagros para ti diseñados en este día. Hay milagros de liberación. Quizá estás diciendo: Señor, necesito ser libre de esta atadura. Ya en mis propias fuerzas no he podido. La Biblia dice que no es con fuerza, sino con ¿qué? Con el poder de su Espíritu Santo. Hay una canción, ¿cierto? No es con fuerza. Entonces quizá estás pasando por una situación en donde sientes que no eres libre de algo, en donde sientes que tu hijo no es libre de aquello en lo cual está atado. Hay personas que están atadas y son esclavas quizá del alcohol, del vicio, de la prostitución, y lo único que necesitan es un milagro de liberación, que sean libres. Allí en las Escrituras lo podemos encontrar. Por favor, vaya a Hechos 12. Te voy a dejar Éxodo 12, versículo 1 al 30. Léete toda la historia. La liberación de Pedro allí en la cárcel. Aquí está tomando una situación de una persona presa en la cárcel por algo que no había cometido. No había matado a nadie, no le había robado a nadie, simplemente ya empezaba la persecución de la iglesia. Pero la Biblia muestra cómo el Señor hace que venga una ¿qué? Liberación. Tú puedes estar ¿qué? Preso, puedes estar cautivo, puedes estar en una celda. La pornografía, la masturbación, eso es estar ¿qué? Atado. Y necesitas un milagro de liberación. Creer que Dios te puede hacer libre de eso.
Y entonces allí en el libro de los Hechos nos muestra esto. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Hay personas que ya están dormidas, atadas, pero ya están dormidas espiritualmente. Y entonces no ven por ningún lado una liberación frente a la atadura que tiene. Estos son necesidades con las cuales nos encontramos diariamente. Encontramos, es cierto, que la vecina, que el vecino, que el hijo de la vecina, que el primo, que el tío, que el abuelo, tantas cosas, que frente a eso lo único que decimos: uy, Señor, un milagro sería lo único que pudiese salvar a esa persona. Pero sabes, ya para hacer el cierre, porque sí hay milagros en la palabra del Señor, en la Biblia, que nos muestran que Dios tiene el poder en lo sobrenatural de controlar lo natural, que es en donde nosotros nos movemos. Tenemos el control de las cosas naturales, trabajar, correr, tantas cosas, pero que cuando ya se salen de nuestras fuerzas, necesitamos eso sobrenatural que ejerza y tome control de lo natural. Y así como los milagros no dependen de nosotros, por eso se llaman milagros, así es la salvación. La salvación no depende de nosotros. Y sabes, ese es el primer milagro que debes recibir, para que tú te prepares para recibir los milagros de tus necesidades habituales, de las necesidades del ser humano habituales, la económica, la de salud, la de alguna atadura. Cuando tú necesitas esos milagros puntuales así, de una manera instantánea, lo primero que debes es acudir al milagro de la salvación, que abrirá puertas para los siguientes milagros que necesitas. Por eso comencé diciendo, tú tienes que ser agradecido con el primer milagro que Dios quiere que suceda en tu vida, y es el milagro de la salvación. Y cuando se habla de salvación es porque hay algo que está perdido y que está fuera de nuestro alcance. Por mis propias fuerzas yo no puedo salvarme. Cuando la Biblia habla de que yo estoy en condenación, la Biblia señala que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que necesitamos un milagro para poder entrar al reino de los cielos. Para aquellos que creemos que después de la muerte, después de salir de este estado material, hay más vida. Lo venimos enseñando en las 4 clases del instructivo. Que somos creados por Dios y que es bueno saber que alguien con inteligencia que nos creó perfectos a su imagen y semejanza, pero que aún siendo creados no era suficiente. Él quería llamarnos hijos. Y entonces les decimos: es bonito ser creado por Dios, pero ahora Dios tiene algo mejor para ti. Es que puedas ser hijo. Y entonces John Jairo decía: los que somos hijos de Dios tenemos ciertos derechos. El derecho de decirle a papá: ¿será que me puedes ayudar en esto? ¿Será que me puedes ayudar a solucionar o a salir de este problema? Ese es un derecho que tenemos como hijos. Porque la Biblia enseña que Jesús dijo: pedid y ¿qué? Buscad y ¿qué? Golpearás y ¿qué? Se te ¿qué? Abrirá la puerta. Porque hemos entendido que la Biblia dice que todos somos eternos, tanto las personas que están fuera de las leyes, de los decretos de Dios, son personas eternas que van a tener una eternidad basado en lo que nos enseña allí. Lucas 16:19, de 2 hombres que murieron, uno se fue para un lugar de tormento y el otro estaba en un lugar de descanso, de reposo. Entonces necesitamos el primer milagro que activará los demás otros milagros. Eso sucedió con aquel hombre leproso. Entendió que tenía que ir ¿a qué? A la fuente que había provocado el milagro de sanidad. No se había quedado simplemente con su milagro, porque la persona que se queda simplemente con recibir un milagro no es agradecida. Le es indiferente si puede darle gracias a Dios o no. Y no es solamente darle gracias a Dios en un momento, sino constantemente en su vida. Que su vida sea una continua gratitud por quien recibió ese milagro. Entonces debes entender que el primer milagro que debes de recibir es el milagro
de la salvación. Romanos 6:23. Pero si estás apuntando, Juan 3:16. Para aquellos que quizá son invitados, Juan 3:16 es una de las citas más famosas para nosotros los que podemos compartir la palabra de Dios, los cristianos. Juan 3:16 habla del amor que Dios te ha tenido o nos ha tenido a cada uno de nosotros. Que siendo nosotros pecadores, envió a su Hijo para que Él muriera por todos nosotros. Porque Él entiende que todos somos eternos y necesitan recibir el amor de Dios. Necesitamos recibir el amor de Dios. Pero Romanos 6:23 dice lo siguiente. Dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Eso se sale de control de nuestra parte, que natural. Ya no tenemos el control de nuestra vida. Ya no están nuestras fuerzas. Ya le dijeron a Willy, véngase para Venezuela, porque ya no hay nada más que hacer. Entonces es una situación que se sale de nuestras capacidades. Tratan de inventar el elixir ¿de qué? De la juventud. Ay, porque creemos que esa es una necesidad ¿qué? Básica que tiene el ser humano. La vida es tan valiosa que ¿qué? Ay, nos aferramos aquí, nos aferramos a esta tierra, pero se sale de nuestro control. No podemos controlar la muerte. Entonces dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero que tú recibas hoy el primer milagro, y es el milagro de tu salvación, porque no está al alcance de nuestras manos. No está en nuestro poder. Así como los milagros que tú requieres, un milagro financiero, porque has venido luchando durante tantos años para poder pagar tu casa, para poder salir de esa deuda, pero en tus propias fuerzas no has podido, porque se te salió de las manos. Asimismo, debes entregarle tu vida a Cristo, porque Él tiene el control ¿de qué? De la vida y la muerte. Y la Biblia dice que todos estaremos ante el tribunal y daremos cuentas a Dios de lo bueno y de lo malo, y que algunos serán echados al lago de fuego, pero que otros estarán como aquel hombre el cual Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es un milagro, porque ya no depende de ti la vida eterna. Estás diseñado o estamos diseñados a morir, pero hay alguien que nos da una esperanza de vida eterna. Es Dios en Cristo Jesús. Ese es el primer milagro que debes recibir, porque el milagro que nos contaban los hermanos es maravilloso, es tremendo. Pero la Biblia dice que de nada le sirve al hombre ganar todas las riquezas del mundo, tener todas las riquezas del mundo, si a fin de cuentas cuando se muere su alma ¿qué? Se pierde, porque no tenemos el control de nuestra vida. Ese es el primer milagro que te invito a recibir, para que se abran las puertas, para que recibas los milagros de tus necesidades puntuales de tu diario vivir. ¿Me estoy haciendo entender? Sea agradecido con Dios en esta mañana. Como aquel leproso, quizá tú puedas venir como una persona invitada nueva. Si recibes el milagro de la salvación, que simplemente es decir, yo reconozco que Jesús murió en una cruz, que es el Hijo de Dios, y que a través de Él recibo el perdón de pecados, porque el pecado, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Es muerte. Entonces necesitas recibir ese milagro de aquel que te quita ¿qué? Ese pecado, para que no entres en una muerte eterna. ¿Cuántos quieren recibir ese milagro en esta mañana? ¿Cuántos quieren recibir el milagro de la salvación? Si recibes el milagro de la salvación en esta mañana, podrás ser como aquel hombre que recibió esa sanidad de su cuerpo y darle gracias a Dios. No le quites valor a tu salvación. Míralo como un milagro que necesita tu alma. Y si lo miras como un milagro, como algo que debes atesorar, vas a decirle gracias, Señor, porque recibo mi primer milagro. Ese es el primer milagro que vas a recibir de parte de Dios en este día, para que puedas recibir los siguientes milagros que tú necesitas en tu vida. Gracias por suscribirte a nuestro canal.
te invitamos a conocer más mensajes que edificarán tu vida, para que conozcas más de la palabra de Dios. Somos Comunidad Cristiana Internacional.